Esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario y como saben, siempre nos gusta darnos estos lujos, estos privilegios, tener invitados que nos inviten a la reflexión para poder charlar de los grandes temas. Lo vamos a tener ahora aquí con nosotros a Julio Montero, doctor en Teoría Política por la University College London de Reino Unido, doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de La Plata, es profesor de Filosofía del Derecho en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es investigador adjunto del CONICET. Escribe no solamente cuestiones académicas, de las profundas, de esas que van en los journals y en las revistas científicas, sino que también escribe con mucha regularidad en distintos diarios, como en La Nación, entre otros, artículos de divulgación, donde trata de bajar al llano temas que son muchas veces complejos. Es por eso que es un lujo tenerlo aquí con nosotros. Julio, ¿cómo estás? Garrett Edwards te saluda. Hola, muy bien, Garrett. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes. Gracias por sumarte, Julio. Hemos charlado ya en otros ciclos aquí en CNN y siempre nos invitas a la reflexión con tus ideas, con tus posturas, siempre muy bien fundadas. Veía que habías sacado un artículo académico recientemente, La teoría interpretativa, el activismo judicial y los jueces Robin Hood, la culpa no es de Dworkin, ¿no? Ahí referenciando a aquel clásico filósofo del derecho Ronald Dworkin. ¿Qué es eso de los jueces Robin Hood? Bueno, hay una tendencia en parte del mundo occidental a que los jueces traten de mejorar el derecho cuando lo aplican, ¿no? Y en ese intento de mejorar el derecho lo interpretan y muchas veces terminan apartándose significativamente de lo que el derecho exige, por lo menos como derecho positivo. Esta idea se asocia frecuentemente con lo que se llama el activismo judicial, ¿no? Jueces y juezas que están disconformes con cómo es su sociedad, con cómo es el derecho que tienen, y entonces lo que tratan de hacer es volver el derecho más justo cuando tienen que aplicarlo. Esa es una tendencia bastante extendida, y te explico por qué discutir esto en relación con Dworkin, ¿no? Bueno, Ronald Dworkin es un autor que justamente lo que sostiene es que la aplicación del derecho requiere interpretación, en el sentido de que jueces y juezas deben tratar de identificar los principios de moralidad política que subyacen al esquema de derecho positivo que tienen, ¿no? Es como una especie, es un juego como de armar un rompecabezas. Vos tenés el derecho positivo, son las normas que están en los códigos, en la Constitución, como si fueran las piezas del rompecabezas, y tu trabajo como juez o jueza es tratar de armar la figura que componen las piezas del rompecabezas. Y entonces hay muchos jueces y juezas, también algunos teóricos del derecho, que creen que este método interpretativo que Dworkin propone es una especie de excusa para el activismo judicial, ¿no? Yo no aplico las normas positivas que tengo, sino que lo que hago es aplicar en realidad principios de justicia que yo creo que son los más justos o los más adecuados. Y entonces ese trabajo que vos mencionabas es un trabajo que discute si efectivamente Dworkin abona o promueve esta posición o no. Yo creo que no, pero bueno, hay otros colegas que dicen lo contrario, como por ejemplo Andrés Rosler, con quien enseño filosofía del derecho hace muchísimos años en la Universidad de Buenos Aires. Julio, uno trae esta imagen del activismo judicial y obviamente que la justicia es un tema que preocupa y que está en la mente de todos los argentinos, ¿no? Seguramente cuando vos nos contabas de lo que los jueces hacen o no hacen, o harían o no harían, o deberían hacer o no deberían hacer, uno piensa en lo que es el funcionamiento práctico en la justicia en nuestro país. ¿Cómo vas viendo a la justicia en general en la Argentina en la actualidad? Mira, yo creo que un problema importante que tenemos es que todos los que discutimos sobre la justicia argentina carecemos de estadísticas. Lo que podemos decir, así como normas generales, es que la justicia muchas veces es lenta, especialmente en los casos de corrupción ha probado ser hiperlenta, eh, y hay una especie de vox populi, de rumor, de que la justicia en Argentina es muy dependiente del poder político. Sin embargo, no tenemos ninguna estadística que demuestre
que el poder político influye sistemáticamente sobre la acción de los jueces, y es algo sobre lo que parece difícil además construir estadísticas. Entonces esa es una primera consideración que haría. Hablamos mucho de la politización de la justicia, pero no tenemos en realidad estadísticas que nos permitan diagnosticar o demostrar que en Argentina la justicia es dependiente del poder ejecutivo o de los poderes políticos. Lo que veo en un sentido más general, sí, y esto, digamos, se corresponde con hechos, es que ha habido un intento de colonización de la justicia por parte del kirchnerismo, ¿no? En el sentido de que vos tenés, por ejemplo, organizaciones de jueces y juezas militantes, es decir, jueces y juezas que no solamente hacen política, sino que además se identifican con un partido político en particular, y que creen que el compromiso con ese partido político involucra una lógica militante que es bastante refractaria a la objetividad o a la imparcialidad. Entonces eso sí es, me parece, un hecho bastante comprobable. Fuera de eso necesitaríamos, antes de encarar cualquier reforma judicial, hacer un análisis más profesional y más exhaustivo fundado en datos. Entonces, Julio, te da la impresión, tomo de lo que nos decís, ¿no? Y concuerdo en esta falta de datos absoluta que tenemos de la justicia, que cuando se habla a veces de conceptos como los del lawfare, de un lado o del otro del espectro político, es como que no podemos realmente analizar si es un concepto válido porque ni siquiera tenemos el sustrato del dato como para saber si la política realmente influye o no en la justicia, ¿no? Es que yo no he visto hasta ahora ninguna evidencia que pruebe que hay, digamos, un mecanismo como el lawfare operando. Más bien he visto evidencia en contrario, porque fíjate vos que en este momento Cristina Fernández de Kirchner tiene, creo que 4 o 5 pedidos de prisión preventiva, y hasta donde yo sé, Mauricio Macri no tiene ningún pedido de prisión preventiva. Tiene procesamientos como tienen, digamos, prácticamente todos Todos los políticos, sí. Todos los que han transitado por cargos ejecutivos o de administración importantes suelen tener procesamientos. Ahora, la pregunta que yo me haría es, ¿por qué si en este momento no gobierna Juntos por el Cambio, Cristina Kirchner tiene pedidos de prisión preventiva y tiene causas que están avanzando y Mauricio Macri no? Eso parece sugerir que lo que justifica las medidas judiciales contra Cristina Fernández de Kirchner no es algo que tenga que ver con la influencia del poder ejecutivo sobre el poder judicial, ¿no? En todo caso, podrá ser una cuestión de jueces y juezas. Ahora, son muchos jueces y juezas los que estarían involucrados en esta persecución de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Entonces, por todas estas razones, si bien yo no lo puedo descartar, pero la evidencia parece sugerir que no hay una persecución del tipo lawfare como la que el kirchnerismo denuncia. Julio, te llevo por otro de tus temas de expertise, que son los derechos humanos, que es la filosofía de los derechos humanos. Ya más de un año de pandemia. ¿Cómo analizás, cómo sumás a tu esquema todo lo que ha sido este año vinculado con los derechos humanos? No solo en la Argentina, digo, en el mundo también en general. Y bueno, digamos, en algún sentido hubo un retroceso en términos de la vigencia y de la valoración de los derechos humanos. En muchísimos países tuvimos violaciones masivas de derechos humanos. Violaciones masivas no necesariamente significa violaciones graves, ¿no? En general hablamos de violaciones graves cuando el Estado intencionalmente lleva a cabo, digamos, acciones que laceran los derechos humanos o que interfieren con su goce. Pero muchas veces los estados también pueden violar o infringir derechos humanos con buena voluntad, por así decir. O sea, aplican un paquete de políticas públicas bien intencionadas y el efecto, la consecuencia lateral o no deseada de esas políticas públicas son violaciones de los derechos humanos. Y esto es algo que durante el año pasado ha pasado en gran parte del mundo. Tuvimos violación de derechos de circulación, privacidad, libertad para practicar la propia religión. Entonces, los instrumentos de derechos humanos permiten, en algunos casos, que los derechos humanos sean puestos en suspenso. Por ejemplo, en situaciones de emergencia, ¿no? La pandemia, una emergencia sanitaria, podría ser uno de esos casos. Pero hay dos condiciones que se tienen que cumplir. Las medidas tienen que ser necesarias y proporcionales, ¿no? Y me parece que en el caso del COVID ha quedado demostrado que las cuarentenas
tan restrictivas y por un periodo tan largo de tiempo no son ni necesarias ni proporcionales. No son necesarias porque hay otros métodos menos privativos de la libertad para controlar los contagios, y son esos métodos los que los estados deberían utilizar primero hasta agotarlos, solamente dar un paso hacia la cuarentena restrictiva una vez que esos métodos están agotados. Y por otra parte, hay también dudas respecto de que el riesgo que esas medidas tan restrictivas de la libertad conjuran justifique restricciones tan masivas y tan profundas de la libertad de las personas. Entonces te diría que en términos generales, este año hubo un retroceso, y en un sentido más general yo creo que es polémico lo que te voy a decir, pero creo que estamos viviendo, o vamos camino de unos nuevos años 30, ¿no? O sea, a partir de la década del 90 se instauró la idea de la democracia liberal y de los derechos humanos como el gran paradigma, como el paradigma que todos los países debían seguir. Y lo que veo ahora es que ese paradigma se está resquebrajando, ¿no? Es decir, que otra vez están surgiendo alternativas menos democráticas y menos liberales como formas de gobierno. Esto, digamos, al nivel más fundamental, en términos de la organización del gobierno, ¿no? Vos hoy tenés, digamos, grandes poderes hegemónicos como China, como Rusia, que no son países democráticos digamos, y que no son países que respeten los derechos humanos. El presidente Putin, el señor Putin, todas las semanas tiene un envenenado nuevo, Sí. ¿no? Bueno, Pero Navalny, también, quizá el más paradigmático de los actuales, ¿no? Alexei Navalny, el opositor, que en la ropa interior parece ser que le habían puesto el veneno. sí, pero bueno, Putin ya tiene un prontuario, ¿no? De envenenar gente. Empezó, creo que con un periodista opositor que estaba alojado en un hospital en Londres hace ya unos cuantos años. Pero por otro lado, tal vez más preocupante, veo un retroceso de los valores liberales y democráticos también a nivel de la cultura pública, ¿no? Me parece que muchísimos reclamos de minorías, y los reclamos de las minorías han sido una causa tradicionalmente liberal, pero veo que muchos de esos reclamos se están manifestando de formas no liberales y antiliberales, ¿no? Recurriendo a la polarización, a un lenguaje muy agonista, a una contraposición entre ellos y nosotros. Entonces estamos abandonando, digamos, el liberalismo siempre se interesó y defendió los derechos de las minorías bajo un ideal universalista, ¿no? Todas las personas somos iguales morales, independientemente de cualquier característica distintiva que tengamos, y por eso debemos gozar de iguales derechos. Y cuando por situaciones sociales, económicas o de otro tipo el goce de esos iguales derechos no es pleno, tenemos que tomar medidas positivas para tratar de nivelar la situación, ¿no? Esa es, digamos, la manera liberal de interesarse o de preocuparse por la situación de las minorías. En cambio, lo que estamos viendo ahora en muchísimos casos es que hay minorías que reivindican sus derechos en contra de otros grupos sociales, ya sean otras minorías o grupos mayoritarios, ¿no? ¿Estamos en un juego de suma cero ahí, Julio? Bueno, pareciera que estamos en un juego de suma cero, en donde ya no es tan fácil para muchos pensar que la justicia puede ser un ideal inclusivo, ¿no? Que la justicia puede ser una situación en donde hay pleno goce de derechos por parte de todos y todas, sino que para que algunos gocen de derechos plenos, otros tienen que ser sometidos y oprimidos. Me quedaba muy preocupado, ¿no? Porque era una imagen potente la que marcabas, ¿no? De unos nuevos años 30, porque uno se lo representa como ese periodo no solo de crisis económica a nivel mundial, sino también de las entreguerras y del surgimiento en el siglo pasado de los autoritarismos, de los fascismos, de los totalitarismos. Entonces vos vas viendo, que uno digo, lo iba notando quizá con posturas de ambos lados del espectro, ¿no? De cuestiones muy radicalizadas, si bien quizá la terminología y la clasificación ha quedado ya perimida, ¿no? De la izquierda y de la derecha, pero uno lo ve con ciertos partidos, quizá principalmente en Europa. ¿Argentina también puede llegar a entrar en ese espacio, en ese movimiento que vos notás de los nuevos años 30? Bueno, yo creo que Argentina, y otra cosa polémica, ¿no? Creo que Argentina nunca terminó de superar definitivamente los años 30, ¿no? Si vos mirás la Argentina en perspectiva histórica, lo que encontrás hasta más o menos 1930 es una democracia liberal. Bueno,
a partir de la reforma Sáenz Peña, una democracia plena, pero encontrás, digamos, una estructura, incluso antes que eso, desde la organización constitucional, encontrás una estructura política y económica liberal. Y a partir de los años 30, bueno, el golpe de Uriburu es un golpe fascista, ¿no? Es un golpe que está inspirado en los ideales fascistas. Y la corte que lo avala. Con una corte que lo avala, eso fue, digamos, un gravísimo error, una especie de pecado de origen. Pero ya antes de eso estaban proliferando un montón de ideas nacionalistas, que en algunos casos se canalizaron a través del irigoyenismo, y ya, digamos, con el golpe de Estado del 43, lo que tenés es un intento de salida de ese paradigma de la democracia liberal hacia una idea de la comunidad organizada, ¿no? Una sociedad, digamos, más orgánica, más aislacionista, con proteccionismo. Perón era alguien que hablaba abiertamente en contra de la democracia liberal como digamos, una forma de organización social que ya estaba perimida. Y yo creo que esas han sido, de una u otra manera, las ideas que han prevalecido en la cultura pública argentina desde ese momento hasta el día de hoy, ¿no? La crisis del 30 generó en todo el mundo una crisis de la democracia liberal, tanto en el plano político como en el plano económico, pero esa crisis se resolvió cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En ese momento todos los países occidentales vuelven masivamente a la democracia política y económica, y Argentina queda presa de ese conjunto de ideas que habían sido distintivas de los 30. Y yo eso lo veo hasta el día de hoy, ¿no? Julio, todo lo que propones nos invita a la reflexión, nos invita a preguntarnos, ¿no? ¿Qué pensamos de nosotros también de esos periodos, de esos momentos, de esas comparaciones? Uno a veces, quizá a la distancia, se da cuenta de que los 90 fueron mucho más tranquilos a nivel mundial, ¿no? Que todos los periodos anteriores y que los periodos que le siguieron. ¿Vos ves la posibilidad de que Argentina deje entonces esos 30 en los que se quedó y entre al siglo XXI o no? La verdad que en este momento soy bastante pesimista, y soy bastante pesimista porque me doy cuenta, porque creo que todos en mayor o menor medida, una gran porción de la población comparte esos ideales propios de los años 30, ¿no? Es decir, toda esta idea del Estado presente, del Estado como la única solución a los problemas, la incomprensión de fenómenos económicos básicos, la incapacidad de atravesar periodos digamos, que requieren cierto sacrificio para poner, digamos, la situación macroeconómica en orden. Esto es un rasgo que en mayor o menor medida comparten todos los partidos políticos importantes en Argentina. El peronismo obviamente es el principal, pero también la Unión Cívica Radical, digamos, nunca pudo terminar de digerir el pecado, la herida narcisista que le infligió el peronismo. Siempre trató de disputar ese lugar de Partido Popular. Alfonsín era un presidente muy liberal en lo político, pero que insistía mucho con las ideas de la socialdemocracia de la década del 70, mientras al mismo tiempo en España el socialdemócrata Felipe González encaraba una cantidad de reformas estructurales del Estado que fueron, digamos, después la clave del éxito español en los años siguientes. Lo mismo en los países escandinavos, ¿no? Cuando te hablan de las socialdemocracias escandinavas, esos paraísos de la solidaridad, resulta que están todos en el ranking de libertades económicas, están entre los primeros 30 países, ¿no? Lo cual implica que la socialdemocracia se ha modernizado y que ha entendido que la redistribución tiene límites y su objetivo es redistribuir tanto como sea posible sin generar los problemas de una redistribución extrema, ¿no? Pero yo en Argentina veo que una parte muy significativa del arco político sigue insistiendo en esas ideas que atrasan 70 años. Lo tenés en el peronismo, lo tenés en el radicalismo, y lo tenés también en algunos sectores del PRO, que lo que parecen pregonar es una especie de peronismo sin autoritarismo, ¿no? Y sin corrupción. Pero es la misma, es una idea parecida, ¿no? De un Estado, digamos, omnipresente que resuelve todos los problemas. Falta de disposición a disputar en el plano de las palabras, en el plano simbólico, muchísimas de esas ideas de sentido común que están instaladas en la cultura pública argentina.
Entonces, la verdad que no veo que los argentinos como sociedad estemos en condiciones, estemos preparados para hacer un cambio, una transformación profunda, y no veo tampoco que la clase política o un sector importante de la clase política esté comprometida en impulsarnos, en empujarnos, en guiarnos en ese camino. Julio, nos quedan 2 preguntas más y no te robamos más tiempo esta jornada, que ha sido muy generoso con tu tiempo. ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Qué estás escribiendo? ¿Algo que le puedas contar a la audiencia? Bueno, mira, el año pasado terminé un programa de investigación de varios años, ¿no? Yo te diría 6 o 7 años, sobre filosofía de los derechos humanos. Y bueno, eso cuajó en un libro que en este momento estoy esperando a ver si se publica o no se publica. Y cuando terminé eso, me puse a trabajar sobre un problema que a mí me preocupa biográficamente, te diría, que es el problema del populismo, ¿no? Así que empecé a investigar un poco la bibliografía que hay. A mí la pregunta que me obsesiona es, digamos, filosóficamente, ¿cómo debe reaccionar el liberalismo frente al populismo, ¿no? Si vos te pones a leer teoría liberal contemporánea, te das cuenta que toda esa teoría liberal, o una buena parte de ella, está pensada para sociedades que tienen una cultura pública liberal o relativamente liberal. Pero el problema es qué pasa con el liberalismo cuando el liberalismo opera en culturas públicas que están dominadas por tradiciones no liberales, ¿no? Y especialmente cómo enfrenta los fenómenos populistas. Entonces ahí parece que tiene un dilema, porque si el liberalismo insiste en sus valores de tolerancia, de respeto, sus modos tradicionales, la argumentación racional, la apelación a la moderación y a los centros, pierde potencia, ¿no? Vos del otro lado tenés una narrativa épica, tenés un relato simplificador, tenés la apelación a mitos, tenés una conexión emocional con el votante, con el ciudadano. Sí, algo muy atractivo. Es algo muy atractivo a lo que el discurso liberal, digamos, clásico, no puede contraponerle nada igualmente atractivo. Ahora, si por el otro lado el liberalismo abandona algunos de sus compromisos, digamos, expresivos, comunicativos fundamentales, y entra en ese juego lo que aquí llamaríamos tal vez la batalla cultural, entonces, bueno, pareciera que traiciona una parte de su programa, ¿no? Y esa es un poco la pregunta que quisiera investigar y contestar, ¿no? Pensar cómo puede el liberalismo, sin traicionarse, generar un discurso más atractivo y más potente que permita, digamos, una transformación de la cultura pública cuando está en un contexto en el que no hay una cultura pública liberal. Así que ese es el programa de investigación que estoy tratando de desarrollar ahora. Es todo muy interesante lo que nos decís, Julio, y yo creo que en parte te adelantás a la que es la última pregunta de este programa, que es la pregunta que le hacemos a todos los entrevistados cuando los tenemos aquí, porque bueno, el programa se llama La Inquietud. ¿Qué inquieta a Julio Montero? Y bueno, me preocupa mucho todo esto que te comentaba del retorno a los años 30, ¿no? Que parece que en estos penduleos de la historia otra vez estamos poniendo en cuestión un montón de cosas que habíamos sacado de la agenda. Yo te diría que en gran medida el desarrollo civilizatorio y la calidad de las democracias en parte tiene que ver con qué discutimos y en parte tiene que ver con las cosas que dejamos de discutir. Y en el mundo y en Argentina en particular estamos rediscutiendo muchísimas cosas que ya no deberíamos estar discutiendo, ¿no? Y digamos ya más en lo estrictamente personal, bueno, me preocupa el camino que va a seguir Argentina, ¿no? Me preocupa, viste que, bueno, hay algunos autores, Nadia Urbinati, de Columbia es una de ellas, que hablan del populismo como un fenómeno que desfigura las democracias desde adentro, ¿no? Es decir, a diferencia de lo que son, digamos, movimientos radicales como el comunismo, como el fascismo, que apuestan a la dictadura, el populismo no apuesta directamente a la dictadura, sino que mantiene las estructuras de la democracia liberal republicana, las elecciones, el parlamento, la prensa, digamos, independiente, la oposición política, pero va desfigurando desde adentro esas estructuras hasta desfuncionalizarlas por completo, ¿no? Y eso termina configurando lo que se llama a veces un autoritarismo competitivo o un régimen
semidemocrático. Y me preocupa mucho ver a la Argentina avanzando ya desde hace tiempo en ese camino, y me preocupan las consecuencias políticas de ese camino, y me preocupan también las consecuencias económicas de ese camino, ¿no? Porque, digamos, pareciera que si no hacemos un giro radical, vamos a seguir... pensá que cuando empezó todo esto en la década del 40 estábamos entre las primeras 10 economías del mundo, o sea, teníamos, digamos, nuestro PBI per cápita estaba entre los 10 primeros del mundo. Creo que en la década del 40 había 3% de pobreza, prácticamente no había marginalidad, el desempleo era muy bajo, teníamos una movilidad social ascendente impresionante, ¿no? Y hoy Argentina es una sociedad completamente distinta, ¿no? Ahora debemos estar, estoy esperando que salgan las mediciones 2021, pero debemos estar alrededor del puesto 100 en términos de PBI per cápita, con 50% de pobres o más, la pobreza especialmente prevalente entre niños y niñas, en población adolescente, jóvenes, y bueno, todo esto configura un horizonte muy oscuro, ¿no? Es decir, si no revertimos esta tendencia, dentro de 20 años el 70% de la gente va a vivir en la pobreza, con todo lo que eso implica en términos de calidad de vida, en términos de derechos, ¿no? En términos de calidad democrática, así que te diría que esa es mi mayor preocupación en este momento. Julio, te agradecemos muchísimo este tiempo que te tomaste para compartir con nosotros y con nuestra audiencia. Quedamos al habla y te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, la verdad que como siempre un placer conversar. Lo teníamos a Julio Montero, doctor en Teoría Política por la University College London, doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de La Plata, aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.